Hola, soy Liu Bacid, doctora en Artes y Humanidades, docente en la Facultad de Humanidades de la Universidad Rey Juan Carlos, directora de escena, dramaturga y académica de las artes escénicas de España. La ponencia que presentamos en este congreso lleva por título La puesta en escena ante el texto clásico del Siglo de Oro, transmisibilidad e intransmisibilidad a nivel textual y espectacular. La teoría de la dirección en el teatro contemporáneo solo puede ser vista desde la utopía poética del director como demiurgo, como la acumulación experiencial en la búsqueda de un código propio. Nuestro enfoque se centra en la búsqueda de una codificación y estilización programada de la puesta en escena del texto clásico en contacto permanente entre la expresión y el contenido de la obra dramática, lo que nos llevará a comprobar que toda puesta en escena del teatro áureo se consolida como una hipótesis sobre el texto en el que trabaja. Comprobaremos esta formulación mediante un conjunto de procesos de intercambio, transformación, iconización del material textual, sujetos a una red de operaciones dramatúrgicas y espectaculares que confieren al trabajo del director y su puesta en escena una especificidad propia a través de nuevas estrategias de conexión y ruptura, alejadas de una imagen arqueológica o museística del teatro áureo. El sintagma teatro del siglo de oro es sinónimo de complejidad y densidad literaria. Alegoría, simbolismo, iconicidad, metateatralidad representan una visión totalizadora del arte teatral, que apela a la creatividad semántica del espectador barroco. Siendo el verso la forma estructural y significante del diálogo en la comedia áurea, epicentro de la convención, el verso se presenta como la unidad, desarrollo y movimiento de un poema girando sobre su ley interna, vertiginosamente, independiente de todo lo que no sea él mismo. En la preceptiva de la comedia nueva, Lope de Vega pondera un marco que legitima la pluralidad temática, la consolidación del dramaturgo y la mixtura de materiales, de tipo histórico, de raíz popular, religiosos, caballerescos, pastoriles, todo ello con el propósito de dotar de libertad la forma dramática de la comedia. Pero, ¿qué elementos heredados del código persisten en la relectura actual de los clásicos como un nuevo objeto cultural, nuevos usos y transformaciones semióticas? ¿Hasta qué punto es transmisible el discurso originario? ¿Se mantienen intactas o no las estructuras morfológicas de la comedia en su nuevo estatus representacional? La metodología empleada se centra en los procesos de observación, visionado, recogida de datos de materiales artísticos, gráficos y estadísticos, fondos documentales y la literatura técnica que recoge las teorías teatrales más representativas de los grandes maestros del siglo XX, acentuando el análisis en los procesos de adaptación y sus herramientas como métodos para el análisis de los espectáculos. Los innovadores de la escena de finales del siglo XIX y comienzos del XX, con mayor o menor rigor científico, intentaron dar un impulso teórico al estudio fenomenológico de la escena, proponiendo soluciones técnicas novedosas, mecanismos de creación intermediales, soluciones escenoplásticas, entre otras cuestiones técnico-artísticas. La acumulación de las teorías y sistematizaciones de Meyerhold, Craig, Appia, Artaud, Piscator o Brecht, quien rompe definitivamente con las estructuras aristotélicas del drama, su unidad lógica y lineal, devienen en la revolución postdramática que es por excelencia antimetódica, antisistema y que, como expresa Lehmann, es el desarrollo del potencial de la desintegración, el desmontaje y la deconstrucción del drama mismo. Estos aspectos constituyen el punto de partida para comprender cómo los trasvases fronterizos, contaminaciones textuales, hibridaciones o procesos formales o disruptivos afectan directamente a la creación espectacular, a su estética y discurso en la puesta en sentido del texto clásico. Consecuente con la sociedad de su tiempo, el teatro áureo legitimó un conjunto de reformas, normas y postulados que dieron forma al acontecimiento escénico del barroco. Un modelo liminar que continuó preservándose durante el romanticismo y la prevanguardia, con la impronta del simbolismo, el expresionismo, el realismo, el naturalismo, para más tarde ser diseccionado en la vanguardia teatral del siglo XX
y con posterioridad en el movimiento posdramático que inicia su revisión de los clásicos con la disolución del concepto dramático del teatro. Como resultado de este nexo, comprobamos cómo la obra que marca el inicio de la vanguardia teatral, El iconoclasta o Burrey de Alfred Jarry, parte de un texto isabelino de Shakespeare, Macbeth, al que podríamos sumar otras conexiones posibles como las pinceladas de Calderón en el lirismo simbólico de Paul Claudel o el montaje transgresor y experimental del Príncipe Constante a partir del texto de Calderón de la Barca, modelado en el cuerpo y la voz del actor en el laboratorio teatral de Grotowski, o Los ecos de Fuenteovejuna, por ejemplo, en la estética teatral de Fassbinder, reconvertida en 1970 bajo el título El pueblo en llamas, o la versión también del texto de Lope de Federico García Lorca de 1933, que suprime los personajes de los reyes católicos centrándose en la acción popular. Sujetos a revisión de manera continua, los clásicos se someten a traspasos, transacciones, mudanza hacia otro dominio, en un territorio sujeto a múltiples decodificaciones y escrituras, poniendo a examen sus estructuras y significados desde la perspectiva del hombre y la sociedad que los revisa, creando nuevas conexiones y desconexiones comunitarias. La transmisión del texto clásico deja al descubierto exprofeso la fisura abierta entre el lenguaje y su objeto, la dicotomía planteada por Ortega y Gasset en su idea del teatro entre género literario y visionario espectacular. Y así lo expresa. La dramaturgia es solo secundaria y parcialmente un género literario y, por tanto, aun eso que en verdad tiene de literatura no puede contemplarse aislado de lo que la obra teatral tiene de espectáculo. Esta emergencia conlleva el peligro de leer los textos áureos como representación de la forma histórica, como objeto cultural encerrado en un pasado que no necesita significar, o como objeto de consumo al que hay que empaquetar a modo de reclamo. Por otra parte, debemos considerar también las numerosas dificultades técnicas en la presentación de la forma histórica y la concreción de una deixis que asuma como propio el universo representacional de la obra. Ruptura, nueva producción de significado en los dominios del diseño escénico, combinando multiplicidad de códigos que tensan y destensan el texto resistente al tiempo y a su crisis histórica. El texto siempre constituirá una unidad cerrada sujeto a sus propias leyes estructurales, que son fábula, diálogo, conflicto, unidades semánticas, texto principal y secundario, personajes, etc. En el modelo de la preceptiva del teatro áureo, estos elementos corresponden a una profunda codificación que es específica de la comedia barroca. Como creadores y espectadores contemporáneos, la distancia histórica nos obliga a analizar los procedimientos de intervención textual y espectacular desde el prisma de la praxis escénica actual, como una reflexión crítica hacia el texto, desde una temporalidad alejada de aquel modo de construcción, diseño y realización, por supuesto distanciados del marco espectacular en que fueron activados. En ese sentido, Eugenia Mazur nos dice: las adaptaciones y su obra origen sostienen un diálogo histórico en un proceso de intertextualidad. No se puede tratar el texto clásico como una forma semiótica cerrada, por el contrario, sino como un metatexto que dialoga entre contenido y forma, expresando las tensiones históricas como avance y retroceso de la forma dramática. Es precisamente la teatralidad, lo inscrito en el código particular del teatro áureo, lo que permite un enfoque polisémico de su puesta en escena. En consecuencia, partir del texto clásico es heredar sus códigos y estructuras. Recepción y significación histórica se enfrentan en el proceso de actualización, conservación, poniendo en valor relaciones de cooperación mediante la apropiación y relectura, definiendo así la fórmula hacia una nueva dramaturgia en la que se comprenden dos tipos de procedimientos fundamentales. Por un lado está el restyling, que equivaldría a la revisión o actualización sin alterar sustancialmente el referente del texto original, y B, la desconexión, que plantearía la ruptura total o parcial con el texto original, siendo el texto punto de partida hacia la experimentalidad
en el espacio de una relación dramatúrgica y espectacular totalmente renovada. Ambas operaciones parten del análisis literario dramático en el que intervienen. La estructura formal de la obra, el núcleo temático e histórico, la fábula, la tipología del personaje, entre otros aspectos morfológicos. Esta fase de análisis y relectura culminará con el encapsulamiento del tema en el horizonte de la contemporaneidad, materializado en la puesta en sentido del texto clásico a través de la versión, y para ello el director de escena materializará la puesta en escena partiendo de la vectorización. Llamamos vectorización al proceso de diseño y creación espectacular mediante A, el vector semiológico, sujeto a las ideas conceptuales del montaje a través de los elementos sígnicos de la representación, el discurso metafórico poético, y B, el vector geométrico, que seccionaría o construiría física y virtualmente la rejilla escénica de la que forman parte la narrativa visual, la simbología y la estética escenoplástica a través de la escenografía, los códigos del vestuario escénico, en resumen, la vectorización del espacio como un deshojamiento en el que se activan dos hemisferios, el geométrico que contiene la forma y el semiológico que acoge los elementos sígnicos de la representación. Por consiguiente, la transmisibilidad en el proceso de adaptación no es concebida como un acto formal que acepta sin más el conocimiento de la palabra como resguardo del signo teatral áureo o como pozo histórico, sino que defiende como moralización, ideologización emergente, un nuevo discurso que se materializa en la transversalidad de la adaptación dramatúrgica, por un lado, y de los instrumentos compositivos del director, por otro. El centro de la problemática en los procesos de adaptación del texto clásico radica en las divergencias y diferencias discursivas entre su forma histórica y la visión contemporánea de la obra. Esto debe ser entendido como un proceso evolutivo, no reductivo y diferenciado. No podemos aplicar los mismos criterios para todas las obras del corpus teatral áureo sin tener en cuenta su gran diversidad temática, la variedad de géneros y la naturaleza de sus códigos literario-dramáticos. La puesta en escena del teatro áureo se presenta como un organismo autónomo cuyo objetivo es hipotetizar el texto fuente mediante operaciones significantes, idealizaciones simbólicas e hibridaciones, desde la lectura escénica que puede ser fiel a la reconstrucción estética hasta la desconexión que proyecta el texto como pretexto de la creación escénica. Esta hipótesis, encapsulada en la adaptación, es el reflejo de los traspasos escénicos del siglo XVII al XXI, creando puentes y conexiones intertextuales que son transmitidas por medio del pensamiento y el lenguaje, estableciendo una sintaxis propia de la puesta en escena. Comprobamos la necesidad de incidir en los problemas del teatro clásico frente a los procesos de relectura en la escena contemporánea, combinando la teorización y la praxis desde el campo de la teatrología, considerando las aportaciones de la crítica literaria y la estética contemporánea para fijar de manera adecuada la relación histórica entre literatura y teatro, su praxis escénica en el marco de la investigación académica. Con esta última conclusión, a modo de reflexión, termina nuestra presentación de la ponencia en el Congreso Nodos del Conocimiento 2020. Espero que os haya gustado a todos y muchísimas gracias por escucharme.